Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Bien, amigas y amigos, primero anunciamos que ventajosamente ya retornó el fluido eléctrico en los transmisores y estamos conectados en todas nuestras frecuencias. A la gente que nos ha estado llamando de manera insistente, pues les comunicamos que ya estamos con señal informativa en el noroccidente de la provincia de Pichincha, lo mismo acá en Quito y en toda la provincia, y en Santo Domingo de los Colorados igual, en Manabí y en Esmeraldas. Es un corte que extrañamente sucedió y no sabemos, afectó solamente a esta emisora. Es bien extraño esto. No queremos acosar a nadie, pero es bien extraño. Revisamos el dial, ¿no, Patricio Pinos? Solo la única emisora que estaba fuera del aire era esta. Justo. Pero bueno, ya les saludo a Cristian Pino, abogado especialista en descentralización. Vamos a abordar un tema sumamente grave, porque está afectando a miles de personas, porque aquí no se afecta con el tema de los GATS a los prefectos o a los alcaldes, no. Se afecta a los trabajadores de esos gobiernos, y es más, no se afecta a los trabajadores nada más, sino se afecta a la población de esas provincias y de esos cantones. Las cosas se ponen graves porque sin plata, ¿qué gobierno autónomo descentralizado puede ejercer sus competencias? Por ejemplo, el riego, la vialidad, ¿no? Y estos procesos de descentralización, si es que hay un recorte presupuestario. Con esto comenzamos nuestro diálogo. Cristian, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me escucho? Buenas tardes, Washington. Qué gusto poder compartir con usted esta entrevista. A las órdenes para cualquier consulta suya. Bueno, sí, exactamente esto. Si no hay plata, ¿cómo los gobiernos seccionales ejecutan sus competencias, que son claras, tanto para las alcaldías como para las prefecturas? Y otro, ¿cómo se avanzan en los procesos de descentralización? Que es complejo, ¿no? Si a usted le dan competencias, pero no tiene dinero, ¿cómo avanza? A ver, Washington, en primer lugar yo quisiera señalar que, digamos, un elemento que no podemos tener de vista es efectivamente la crisis económica Sin y la duda. reducción de recursos del presupuesto general del Estado. Ujú. Esa es una primera consideración que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, sin perjuicio de esa reducción, es evidente que ha habido un maltratamiento del manejo económico, y ese maltratamiento del manejo económico ha llevado a las circunstancias actuales en las que a los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, parroquiales y provinciales les deben casi 2.000 millones de dólares, ¿no? Por conceptos de modelo de equidad, por concepto de IVA, por concepto de transferencia de recursos, por conceptos de fondos que se acordaron pagar en su momento. Y digamos, esta es una relación tortuosa que han venido viviendo los gobiernos autónomos centralizados desde hace ya algunos meses. En mayo se les ofreció pagar, en septiembre lo propio, y con un problema adicional ahora que estamos a finales de año, Washington. Y el problema adicional es que ahora además se está planteando desde el Ministerio de Finanzas un recorte que yo diría definitivo del presupuesto, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que este recorte, de acuerdo con los cálculos que uno puede sacar de los mismos acuerdos ministeriales evacuados por el Ministerio de Finanzas, superarían los límites establecidos en la legislación nacional. Claro. De acuerdo con nuestra legislación, el artículo 118 del Código de Planificación es claro: el recorte a los gobiernos autónomos descentralizados solamente podría darse en el margen del 5% de lo presupuestado, y en la medida que ello obedezca a una reducción de los ingresos permanentes y no permanentes del Estado, que es más o menos la circunstancia en la que estamos viviendo. Entonces, el gobierno tiene esta herramienta para poder hacer este recorte, pero ese recorte tiene que darse dentro de ese marco. Si es que quiere superar el gobierno ese marco, debería procederse a los mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley, que es una reforma del presupuesto por la vía de la Asamblea. Lo que el Ministerio de Finanzas está queriendo hacer con los gobiernos autónomos centralizados a través de dos acuerdos ministeriales, dos acuerdos ministeriales, es una reducción que en algunos casos sobrepasa el 60% de su presupuesto del Estado. Imagínese usted, sin tener certezas hasta esta fecha, 13, 14 de diciembre, el monto en el que se va a reducir el presupuesto. Los gobiernos autónomos centralizados no han podido
planificar o no hay planificación que puedan haber hecho que sí, Claro. que funcione y que pudieran hacer hacia el futuro. Recordemos además que los gobiernos autónomos descentralizados por esta fecha deben estar precisamente acordando sus presupuestos en los consejos, en sus respectivos órganos legislativos, pero sin esta claridad, sin esta certeza que es inconstitucional, pues no puede haber ningún tipo de planificación. Y como usted decía, efectivamente esto redunda en una afectación que no es a los prefectos o a los alcaldes o a los presidentes de junta parroquial, es a sus funcionarios sin duda alguna, pero sobre todo a la población que recibe los servicios públicos que son ofertados por mandato constitucional por estas entidades, que son de suma importancia: desarrollo productivo, riego, turismo, gestión del patrimonio, agua potable, saneamiento, gestión ambiental, etcétera, por enumerar algunas de estas competencias que en estos momentos están lamentablemente siendo desatendidas, y el principal perjudicado es el ciudadano de la localidad, del territorio, de la parroquia, del barrio, de la comuna. Situación, Cristian, que se agrava, ¿no? Por el tema de la pandemia, porque de todas maneras, pese a que no es la competencia de los gobiernos regionales, y en el caso concreto de las prefecturas del tema de salud, pero les tocó enfrentar en el territorio la situación de la crisis sanitaria. Y entonces, sin recursos, el tema se complicó sin lugar a dudas. Me gustaría que nos ayude a hacer un análisis sobre este inconveniente, pero ¿puede el gobierno recortar hasta un 24% como lo anunció? Es decir, de 35.400 millones a 26.900 millones. Yo creo que la ley y la Constitución no le permite ese tipo de recortes, pese a que hay caídas en el precio del petróleo y una serie de factores más. ¿O sí puede el régimen hacer aquello? Porque he oído a algunos prefectos, incluido a la de Pichincha, decir, no, bueno, podemos aceptar hasta el 5%, pero no el 24%. Cristian. Es efectivo lo que usted señala, Washington, y lo que ha señalado la prefecta de Pichincha es lo correcto. De acuerdo con el artículo 118, como le había señalado, del Código de Planificación y Finanzas, el gobierno central, el Ministerio de Finanzas, del Ente Rector de las Finanzas Públicas, está autorizado a hacer recortes a los presupuestos de los gobiernos autónomos centralizados cuando estos devengan o la razón sea una reducción de los ingresos permanentes y no permanentes del presupuesto general del Estado, ¿sí? Pero evidentemente, para dar certidumbre, para dar predictibilidad a la entrega de los recursos, como lo dispone la Constitución, el Código de Planificación establece que ese recorte no puede superar el 5% del presupuesto. Si se quiere hacer un recorte adicional por las circunstancias que fueran, este recorte del presupuesto tendría que hacerse ya por vía de una reforma del presupuesto general del Estado a través de la discusión en la Asamblea Nacional. Digamos, un elemento que yo creo que es importante señalar y que es sintomático de la mala fe del Ministerio de Finanzas y de la mala fe del gobierno central respecto de este tema, es que estos acuerdos ministeriales que hacen este recorte en exceso, más allá de sus competencias y más allá de las posibilidades legales, en algunos casos llegando hasta el 60% de reducción, en algunos gobiernos municipales, y en el caso de los gobiernos provinciales entre el 19 y el 38%, que supera este monto del 5%, se hace además a través de 2 acuerdos ministeriales que no fueron debidamente comunicados a los gobiernos, discutidos con los gobiernos autónomos centralizados, notificados a los gobiernos autónomos centralizados, ni publicados en el registro oficial. Los gobiernos autónomos centralizados se enteran de estos recursos, o sea, de estos acuerdos ministeriales, y consecuentemente de esta reducción de sus presupuestos, en medio de una discusión, en medio de una negociación con el gobierno central. Terminan de tener una discusión el día viernes y el lunes amanecen publicados estos decretos, estos acuerdos ministeriales, perdón. Uh-huh. Entonces, esa es una falta de respeto para con los gobiernos autónomos centralizados. Esa es una manera de intentar imponer por la vía de la fuerza una reducción que es ilegal, que es inconstitucional y que merece todo repudio por parte de los gobiernos autónomos centralizados, y seguramente vendrán acciones legales de los gobiernos autónomos centralizados para declarar la ilegalidad, la inconstitucionalidad de estos acuerdos ministeriales. Ahora, lo del IVA, Cristian, es ilegal. El gobierno retiene eso inmediatamente, es decir, se cobra el impuesto y eso va al Banco Central, no sé, al Ministerio de Finanzas, al SRI, pero esa plata debería ser trasladada de inmediato a los gobiernos regionales, en el caso de las prefecturas, pero no lo hace. Está incumpliendo ahí la ley y el gobierno, y no lo ha hecho desde hace años, no solo por la pandemia.
Sí, claro, claro. A ver, digamos, ahí hay una disposición que se estableció en su momento por, digamos, paliar, digamos, los efectos de la crisis del año 2016, Ujú. 2014, 2015, 2016, en el que la economía ecuatoriana enfrentó una serie digamos, de problemas, ¿no? Tuvimos el tema de la baja de los precios del petróleo, de la apreciación del dólar, tuvimos también el terremoto, tuvimos además que pagar el laudo de Chevron. Entonces, ante la generación de estos problemas de liquidez, se establecieron unas medidas, unas regulaciones que establecían la posibilidad de hacer estas reducciones y de retener el IVA a cambio, digamos, de que esto se concentre en una serie de fondos que iban al banco del Estado y que a través de proyectos de inversión se iban a redistribuir esos recursos. Digamos, la lógica o la idea de esto era evidentemente que esa liquidez se mantenga en la medida y solamente se distribuye en la medida que los gobiernos autónomos centralizados puedan tener proyectos concretos de inversión. El problema es que la crisis de liquidez se ha mantenido y ha caído en tales niveles que hoy ese mecanismo de distribución a través de proyectos de inversión es simplemente un obstáculo porque los recursos no llegan y porque finalmente el Banco del Estado se termina convirtiendo en un administrador de los recursos que son propios de los gobiernos autónomos centralizados y que a mi juicio esa disposición, incluso, digamos, justificada en los términos que yo le he señalado en el año 2016, es inconstitucional porque esos son recursos de propiedad de los gobiernos autónomos centralizados y ellos tendrían que decidir cómo invertirlos, ¿sí? Y no pudieran estar sujetos o sometidos a una calificación por parte del Banco del Estado ni de ninguna entidad financiera. Ahora, el Ministerio de Finanzas ha argumentado una serie de aspectos para justificar, digamos, la falta de pago, la falta de transferencia de esos recursos. Por ejemplo, dice que el 70% de los gobiernos autónomos descentralizados dependen del gobierno central. ¿Eso está bien o está mal? ¿O debe ser así? Porque está llamando a que los gobiernos hagan autogestión, pero es muy complicado. ¿Acaso los municipios tienen más opción? Porque cobran impuesto predial y etcétera. Pero las prefecturas, ¿cómo trabajan? Que al final son también electos por voluntad popular, como lo es el propio gobierno central. A Sí, ver, a ver, Washington, yo creo, yo, digamos, no voy a negar que efectivamente los gobiernos autónomos centralizados tienen que trabajar en la generación de desde recursos luego, propios, desde luego. porque, digamos, esa es la manera como efectivamente se pudiera lograr la autonomía, digamos, financiera que está establecida en la Constitución. Sin embargo, sin perjuicio de eso, a mí siempre me ha parecido que cada vez que el gobierno central habla de las transferencias, ¿no? Y de la asignación de recursos, no está entendiendo que los gobiernos autónomos centralizados forman parte del Estado Exacto. y forman parte del Estado y por lo tanto participan a todo evento de esos recursos, del 21% de ingresos permanentes y del 10% de ingresos no permanentes. Y esa es una transferencia que le corresponde a los gobiernos autónomos centralizados en cuanto a Estado. No es una transferencia que tiene que no es una transferencia que tiene que validarse o justificarse en ninguna otra razón que no sea la existencia de un gobierno autónomo descentralizado cuyas autoridades son elegidas mediante la votación popular. Entonces ahí no hay discusión, no deberíamos tener discusión. Esos recursos no son del gobierno central, esos recursos son de los gobiernos autónomos centralizados y la transferencia debería ser, en los términos que establece el artículo 271 de la Constitución, automática, directa y predecible, ¿sí? Y esto, digamos, esto que usted me pregunta me lleva a hacer una reflexión adicional. También he escuchado en las últimas semanas en los medios de comunicación y en declaraciones de algunas autoridades del Ministerio de Finanzas que digamos que la culpa del descalabro financiero, económico que viven los gobiernos autónomos centralizados está dada por la forma como se distribuyen estos recursos, ¿sí? Ahí primero hay que señalar enfáticamente que desde que se establece esta forma de distribución de recursos, que no es perfecta, evidentemente, y que puede ser susceptible de ser mejorada, se terminaron las peregrinaciones de los gobiernos autónomos centralizados, de sus autoridades, al Ministerio de Finanzas para solicitar la asignación de recursos. Uh-huh. Esos recursos se transmitieron o se transfirieron en la medida que hubo liquidez de manera directa, oportuna y automática. Es decir, la fórmula no es el problema. Y ese es un tema que hay que tener en consideración y que los gobiernos autónomos descentralizados, las autoridades de cada gobierno autónomo descentralizado, las autoridades de las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados deberían tener claro, porque el Ministerio de Finanzas está tratando de establecer la idea de que la fórmula de equidad, del modelo de equidad territorial es el problema, y en realidad no es el problema.
El problema está en el mal manejo de la economía y en la falta de liquidez del gobierno central. Y eventualmente, si es que hubiera que hacerle alguna reforma a ese modelo de equidad territorial, que sí podría ser del caso, porque nada que haya hecho el hombre puede ser calificado como perfecto o Claro, es infalible. perfectible todo. Esas reformas no necesariamente requieren, o esas mejoras no necesariamente requieren reforma legal, y cualquier cambio a los criterios que están establecidos para la distribución requiere una reforma constitucional, porque esos criterios están establecidos en la Constitución. Entonces, cuando el gobierno central le dice a los gobiernos locales que el problema es la fórmula, está mintiendo. Cuando el gobierno le dice a los gobiernos locales que hay que reformar la ley porque así se resuelve la forma de distribuir, le está mintiendo, porque esos requisitos están establecidos en la Constitución y las metodologías de cálculo se pueden alterar o se pueden modificar sin reformar la ley. Correcto. Ahora, la calidad del gasto, que es otro argumento del Ministerio de Finanzas. Dice que los gobiernos seccionales destinan el 70% para la nómina y apenas el 30% para la inversión. Esto es así, porque ahí se puede leer entre líneas que está recomendando, bueno, entonces reduzca personal y mande al desempleo a gente que agravaría la situación económica y de empleo que vive el país. A ver, evidentemente que todos los gobiernos autónomos centralizados y todas las entidades públicas tienen que hacer digamos, un análisis de la calidad de su gestión. Eso es indiscutible, digamos. Y de hecho, ese es un elemento que está establecido como un mecanismo de distribución de los recursos, con la lógica de promover formas eficientes del manejo de la gestión administrativa. Pero lo que está detrás de lo que plantea el Ministerio de Finanzas y lo que plantea el gobierno central no es sino la implementación del programa de ajuste, digamos, estructural que estamos viviendo. Digamos, la reducción de los recursos de los gobiernos autónomos centralizados evidentemente responde a ese objetivo, al objetivo de reducir el presupuesto general del Estado, al objetivo de reducir la calidad y la eficiencia de los gobiernos, de las entidades del gobierno, de las instituciones, de reducir digamos, los contratos, las contrataciones, la inversión pública. Pero esa es, como ya lo hemos señalado varias veces y como lo han señalado varios economistas, y no solamente en el país, sino en el mundo, es una forma torpe de ver la economía, porque la inversión pública, el gasto público dinamiza la economía, y eso es un factor digamos, de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo y digamos, de generación de un efecto anticíclico que puede dar lugar a una reactivación de la economía que en estos momentos es muy necesaria. Ahora, una última cosa, Cristian. El código orgánico, sí, de organización territorial, el famoso COTAD, establece que los gobiernos descentralizados tienen 3 particularidades. Autonomía financiera, ¿cómo? Si no hay plata, si no les dan los recursos. 2, autonomía política, difícilmente, porque están sujetos a las prebendas o a los acuerdos con el gobierno central. No hay autonomía política, inclusive, sino de muy pocos. Autonomía administrativa, ¿cómo manejan estas 3, que serían los 3 elementos fundamentales que plantea el COTAD? Están atados de pies y manos. Digo, no sé qué piensa usted, Cristian. A ver, claro, sí, evidentemente la situación económica les pone en ese contexto de tener, digamos, el problema de la escasez de recursos evidentemente genera todos estos problemas que usted está manifestando, ¿sí? Y claro, al final del día la escasez de recursos hace que estos factores sean cada vez más utópicos, estén escritos en la Constitución y las leyes y no sean aplicables. Pero me parece que a pesar del efecto económico, digamos, los gobiernos autónomos centralizados tienen que, digamos, mantener una posición autonómica y defender sus recursos, es decir, interponer las acciones legales, hacer las manifestaciones pacíficas y con distanciamiento que sean necesarias, porque efectivamente aquí lo que se está planteando hoy, el gobierno nacional y el Ministerio de Finanzas es una reducción del presupuesto que es ilegal y es inconstitucional, ¿sí? Y un elemento que no quiero dejar de pasarlo y que creo que hay que decirlo, es necesario también que se tenga claridad sobre el contenido del reglamento al Código de Planificación y Finanzas Públicas que acaba de aprobar el gobierno central.
En ese reglamento también se están introduciendo disposiciones normativas que atentan contra la autonomía, que atentan contra la descentralización y que atentan contra la capacidad de los gobiernos autónomos centralizados de poder prestar servicios públicos de manera adecuada a través de la gestión autonómica y el manejo autonómico de sus presupuestos. Yo creo que las autoridades de los gobiernos locales, las autoridades de las asociaciones de los gobiernos locales tienen que poner mucho ojo con esta disposición reglamentaria que deriva de las reformas que se hicieron en el pasado julio del Código de Planificación y Finanzas, y tienen que establecerse ahí algunas medidas porque allí, tanto en las reformas del Código como en el reglamento, hay normas que son contrarias a esta autonomía y a la descentralización de los gobiernos autónomos centralizados. Correcto, muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Hasta luego, Washington. Hasta luego. Cristian Pino es abogado especialista en descentralización y estuvo aquí en Punto Noticias. Volvemos. Punto Noticias, el mundo de la información.